aportan dinero, se cooperan para comprar un excusado, se cooperan para pagar unas cartulinas, etcétera, etcétera. Luego cambian cuando llega el dinero de la Secretaría de Educación, en fin, hay una serie de cosas que desconocemos de cómo suceden. ¿Cuánto verdaderamente gastan las familias y en qué lugares lo gastan con representatividad estatal? No lo sabemos. Lo mismo en el caso de la salud. Podríamos mejorar y afinar y perfeccionar el cómo apuntar las políticas públicas si lo supiéramos. En el caso de la salud es exactamente lo mismo. Tenemos una cifra que es el número de gente que utiliza el Seguro Popular. No sabemos cuánto adicionalmente gastan. Los mismos que están en el Seguro Social o en el ISSSTE tienen otros gastos en el sector privado, en hospitales privados, etcétera. No sabemos exactamente con precisión cuánto se gasta en Chiapas o en Chihuahua o en Tijuana o en, qué sé yo, en otros estados, en Veracruz, por esta razón. Tenemos una cifra que es confiable solo a nivel nacional, una cifra para el país. Es imposible llevar a cabo políticas públicas. ¿Por qué? Porque las encuestas de ingreso-gasto no son representativas a nivel estatal. Entonces no tenemos instrumentos para hacer políticas públicas a nivel regional. Gracias a este ajuste de la INIG que llevó a cabo INEGI a partir de la iniciativa de Coneval, es que tenemos una cifra adicional que pretende representatividad estatal, y eso ya fue un gran paso. Pero no puede ser que no lo tengamos. Y esto es para educación, para salud, para seguridad, gastos y costos en seguridad e inseguridad. De ahí la enorme importancia de conocer además, bueno, déjenme agregar algo más antes de concluir este primer aspecto. Insumos físicos, productos, por ejemplo, los precios de insumos como acero, cobre, electricidad, etcétera, no les damos un seguimiento, no existe un índice específico en nuestro país, sería crítico tenerlo, en otras economías existe. No me detengo aquí por el tiempo, pero entonces la recomendación con respecto a la SNIG es: no podemos hacer políticas públicas con una cifra para el país. Requerimos no solo bianual, sino anualmente esta encuesta, y no solamente para conocer esta importantísima preocupación que es la pobreza y la distribución del ingreso a nivel estatal. Hoy no sabemos realmente, históricamente, cómo ha evolucionado la pobreza o la distribución del ingreso en un estado. Punto. Tenemos una fotografía, no tenemos la película. No podemos evaluar las políticas públicas. Entonces es fundamental hacerlo. La segunda, y que creemos que es muy importante, recomendación, y este es un esfuerzo que creemos central en este campo de estas tres recomendaciones que creemos que es críticas, es encontrar una nueva medición para el bienestar. El PIB nos mide la producción y el PIB ya no es suficiente para medir lo que sucede con nuestro país. La paradoja del año pasado, se nos cae 6,5 el PIB y solo perdemos 200,000 empleos en 16 meses. Quiere decir que el PIB ya no nos sirve para nada para efectos de medir bienestar. Entonces, y tampoco sabemos cuánto nos cuesta producir en términos del impacto ambiental. Entonces, esta es la segunda gran tarea que yo creo que tenemos todos, que es una nueva medición. No hay que abandonar el PIB tiene una función, pero de acuerdo con el reporte Stiglitz, yo creo que por ahí tenemos que llevar a cabo una nueva definición de un índice diferente que incluya bienestar y factores no capturados por el PIB, salud, situación laboral, etcétera. También en términos del impacto en el medio ambiente, ¿no? Un PIB, entre comillas, verde, el tema que ya se ha discutido mucho, pero nos parece que es fundamental llevarlo a cabo. No estamos midiendo el bienestar con el PIB, no es suficiente ya. Yo diría que es una importantísima tarea que tenemos que llevar a cabo. Y mi última recomendación, y con esto termino,
es sobre algo que es crítico y es la autonomía y la independencia de INEGI. Este es un punto fundamental. Si la estadística no es absolutamente independiente y autónoma, no es estadística y no nos sirve para nada. Y este tema está sin duda vinculado a la disponibilidad y transparencia de la información que produce el INEGI. Yo creo que en esta nueva vida de INEGI es fundamental tener un especial cuidado alrededor de esta independencia, ¿no? Es importante que se respete la confidencialidad, pero esto no puede impedir que se dé a conocer la información y que sea utilizada por todos. La transparencia no puede tener límites. Si tiene un límite, deja de ser transparencia. Y yo creo que el INEGI debe ser la gran bandera independiente para las políticas públicas, para todos los usuarios de la información y para el futuro del país, ¿no? Yo me detendría aquí. Luis Fonserrada, y tiene que ver precisamente con la oportunidad. A mí me queda claro que como analistas económicos y asesores de las empresas en la parte económica, les gustaría tener la información estadística hoy de lo que pasó ayer, ¿no? Sin embargo, sabemos que el proceso, la generación de información estadística tiene que ver con varias etapas que son la captación, el procesamiento, la validación, el análisis de congruencia hasta que llega a la difusión. Sin embargo, podría ser que se pudieran obtener algunos indicadores o estimaciones rápidas, haciendo la traducción directa del inglés de Rapid Estimates, que con información parcial, que no son pronósticos, sino información parcial, pero que necesariamente irían cambiando conforme se tuviera mayor información. Entonces, mi pregunta es, si realmente les sería de utilidad contar con este tipo de indicadores, algunos de los más importantes, sabiendo que necesariamente irían cambiando conforme fueran pasando las semanas. Gracias. Sí, la respuesta es sí, definitivamente. Es decir, el contar con información preliminar, como se publica en otros países, que sabemos que luego se va modificando. Aún el PIB, ¿no? Por ejemplo, americano se modifica y a veces se modifica de manera muy importante. Yo creo que el tener una idea, aunque cambie después de signo el movimiento, siempre es importante. Es decir, el costo que pueda tener el pensar que la información que nos marque cierta dirección, aunque luego cambie, yo creo que es mucho menor en función de todo el tiempo, todas las veces que se pueda utilizar esta. Y no solamente por los analistas del sector privado, ¿no? Que estamos muy metidos en cosas de todos los días, sino para secretarios y subsecretarios, los encargados de las políticas públicas, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos pláticas con ellos y ellos están, estamos sentados en la mesa sin saber, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Y hay algunos indicadores más sencillos, muy rápidos, que nos permiten tener con una enorme oportunidad las cifras, ¿no? El indicador, por ejemplo, de la actividad manufacturera y no manufacturera del índice de IMEF, en donde Jonathan lo ha apoyado y lo diseñó y lo ha mantenido.